¿Qué onda, Fer? ¿Cómo estás? Todo bien, Gonza, ¿vos? ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bien, muy bien. Y vamos a hablar de temas que no son tan alegres, un poco tristes, pero Hoy vamos es a un tratar de mundo buscarle... infeliz. Hoy es un mundo infeliz, pero vamos a tratar de buscarle la beta porque están pasando cosas importantes. Estamos viviendo en una etapa del colonialismo a full, a la plena luz del día, porque vamos a hablar sobre la ofensiva final, parece, de Israel sobre la Franja de Gaza, de terminar con la limpieza étnica, con el genocidio que están desarrollando ahí en la Franja de Gaza, pero hay una discusión que acá podemos charlar, discusión entre potencias, entre Israel y Estados Unidos, en donde parece que no se ponen de acuerdo sobre cómo realizar esa limpieza étnica, así que vamos a charlar sobre eso. Vamos a charlar también sobre las repercusiones en Argentina, tenemos un presidente muy alineado con el Estado de Israel, pero también vamos a hablar sobre el otro tema importante, que es lo que parece ser una escalada bélica, una guerra. Casi estamos al borde de una guerra nuclear. Esa es la pregunta entre la guerra entre India y Pakistán. Un conflicto ya histórico, casi desde que se declara la independencia de ambos países. Creo que todos estamos con esta cosa de las redes sociales como, no sé si impactados, pero hay cierto morbo de decir, no, mirá. Sí. Como cuando se pegaba entre compañeros del colegio y por ahí vos ni los conocías, por ahí eran de otro grado, por ahí no tenías ni idea quién era, pero siempre el morbo genera y veías cómo se peleaban. Y bueno, vamos a intentar explicar un poco por qué es esto y el futuro probablemente que tendrá. Claro, y un poco el miedo, ¿no? Porque pese a que son cosas que están pasando bastante lejos, uno lo ve en redes sociales y parece como si estuviese pasando cerca, ¿no? O sea, uno está tan conectado, ve todo el tiempo total. videos, clips, sobre un tema más que el otro, ¿no? Porque también estamos medio acostumbrados. Nosotros lo charlamos el año pasado, nosotros hicimos toda la contextualización histórica sobre el conflicto entre Israel y los palestinos. Lo veníamos ya charlando bastante, pero... Hay un informe, claro, un video, o sea, hoy no vamos a hablar de la historia porque ya lo hemos ya lo hablado, hicimos. pero pueden buscar el video que está sí, muy se bueno. lo vamos a dejar acá en descripción. Ahora les va a aparecer una tarjetita, se lo ponemos después al final para que puedan ir a verlo, porque ahí hicimos un guión, lo desarrollamos bien, está editado. Es un informe que hicimos sobre cómo se llegó hasta acá, ¿no? La historia del conflicto entre Israel y Palestina, en 20 minutos creo que está hecho. Menos, creo. Algo 15. así, claro. Pero a nosotros, o sea, queríamos charlar sobre esto ahora, hoy, en esta semana, porque primero lo que pasó en estos días, esta misma semana, fue que hubo una reunión de gabinete, el gabinete de guerra del Estado de Israel, en donde apareció una votación interna entre ellos, en donde decidieron ir hacia la ofensiva final sobre la Franja de Gaza, ir hacia una conquista total, ¿no? Que es algo que los tipos dicen abiertamente. Ahí está un posteo de Instagram donde el ministro de Finanzas, que pertenece es el segundo slide, el primero dice, finalmente vamos a conquistar la Franja de Gaza, dice este tipo que es el ministro de Finanzas, el ministro de Economía en Argentina, ya en los países desarrollados se le dice ministro de Finanzas, no de Economía, y ellos, el tipo dijo públicamente, finalmente vamos a conquistar la Franja de Gaza, ya no tenemos más miedo de la palabra ocupación, dice el tipo. Se liberaron de los prejuicios woke. Están como en Claro. una onda tipo, hay que profundizar, muchachos, dejemos esas tibiezas, Claro. hay que decir que vamos a ocupar, que los vamos a echar a la mierda, ¿no? Un poco, creo como decías vos, parece la solución final, Claro. ¿no? Israelí con los palestinos. Sí, totalmente. ¿Y por qué? O sea, también es llamativo justamente lo que vos decís, que los tipos hablan directamente, dicen en claro que van a ocupar, que ya no le tienen miedo a la palabra ocupación, que ya no tienen miedo de las repercusiones internacionales, de la prensa, de los distintos... de lo que pueda llegar a pasar, las condenas sociales, humanitarias, de los organismos internacionales, etcétera. ¿Por qué? Porque en el medio, entre lo que hablábamos el año pasado y hoy, pasó algo que es que la primera potencia mundial en Estados Unidos, que es el principal aliado de Israel, ganó Trump. Hizo una continuidad de la política de Biden, porque Biden también le dio la bandera para que avance Israel en la ocupación de Gaza, pero los demócratas por ahí tenían algunas cuestiones discursivas de no avanzar, de no apoyar tanto en términos públicos, tenían contradicciones internas también el propio Partido Demócrata, el propio gobierno de Biden, pese a que había un apoyo directo, no lo hacían tan claro, no estaba tan claro como ahora. Creo que no explicitaban, Claro. ¿no?, el objetivo estratégico de Israel de ocupar directamente Gaza. Acá para mí creo que algo que marca mucho, ¿no?, esto que vos decís, ese cambio que si bien
en un punto es un cambio y una continuidad porque a los palestinos, no solo que ya desde la creación del Estado de Israel, que los vienen teniendo una política muy agresiva Israel sobre ellos, sino que ya post 7 de octubre se utilizó eso como argumento para llevar adelante un genocidio que creo que según números oficiales ya tiene 300.000 muertos palestinos. Obviamente, como estamos hablando de un genocidio muy claramente, esos números es realmente difícil de contar porque no estamos hablando solo ya de muertos por bombardeos, sino directamente de gente que muere porque no tiene insumos en el hospital, gente o bebés muertos directamente por desnutrición. Entonces, por un lado hay una continuidad, pero por el otro lado, como decís bien vos, hay una ruptura en el sentido de que Trump, por ejemplo, publicó ese video, ¿no? Donde dice, bueno, ahora esta va a ser la nueva Gaza. Y esta Gaza ahí que parece como un resort, ¿no? Que está para ir ahí tipo un all inclusive con las playas. Bueno, hay algo raro desde el punto de vista de ellos que son anti-woke, que es que hay mujeres trans, ¿no? Bailando como si fuesen, o sea, es un video muy falopa, pero que muestra básicamente eso, el apoyo de Estados Unidos a el objetivo estratégico, en este caso explícito, de directamente anexar Gaza, y de también me parece que salta la ficha un poco con eso, de que también intentar que Gaza sea justamente un lugar donde se puedan hacer negocios, sí, hoteles gigantes, la reconstrucción. Playas, claro. Ahí, y de hecho, dentro del gabinete de Trump hay muchos desarrolladores inmobiliarios que fueron socios en su momento y de ahí viene por ahí también, ¿no? Todo el negocio de la reconstrucción. Pero como decías, creo que medio que la palabra se pasó del discurso de la defensiva, ¿no? Antes de Trump, defenderse frente al ataque del 7 de octubre y ahora es directamente vamos a conquistar, vamos a avanzar. Desde el mismo Trump que desde el día que asume dice vamos a ocupar y vamos a avanzar en la reconstrucción en el cual Estados Unidos tiene un gran lugar ahí para hacer negocios, ¿no? Para desarrollar en términos inmobiliarios, lo que sea, pero lo que estamos viendo es una ofensiva total, ¿no? En donde acá igualmente hay como una discusión o hay... por ahora no parece haber un entendimiento general entre cuál va a ser la forma en la cual van a avanzar el ejército de defensa de Israel y cuál va a ser la posición de Estados Unidos, porque a mí me da la sensación que esta decisión del gabinete del Estado de Israel aparece como en respuesta a una indefinición de Trump en donde ve que él puede decir cualquier cosa, pero hasta cierto punto, ¿no? No termina de avanzar en cuál va a ser la definición de qué forma se va a formar un gobierno ahí, si va a ser una extensión del gobierno de Israel o no. Desde que asume Trump está la discusión sobre si no va a haber como un protectorado yanqui ahí, ¿no? Que directamente el gobierno de Estados Unidos haga como uno de esos gobiernos títere que suele hacer en Medio Oriente, en Asia, etcétera, que ya están pasando cada vez más de moda, ¿no? Ya no es algo que se vea tanto como a fines del siglo pasado, pero ahí hay una discusión hacia adentro incluso del gabinete de Trump. Entonces, ¿qué pasó en el medio? En el medio que asume Trump y hoy se llega a esta decisión de Israel, pero que se va a terminar de saber la semana que viene cuando Trump viaje a Oriente, va a estar en Qatar, Emiratos Árabes y Arabia Saudita. Por ahora no parece que vaya a ir para Israel, pero esto está como en discusión. Es que Trump dice, sí, vamos a avanzar, le vamos a dar luz verde. Ya, esto es algo que se venía desde Biden, pero que se profundiza. Pero no termina de quedar claro cómo va a ser la maniobra, ¿no? Entonces, Netanyahu, que viene estando bastante desatado frente a la pasividad de Estados Unidos y de los organismos internacionales. Sí, en Biden se cagaba. Se cagaba en Biden, le pasaba por arriba. Ahora también avanza en, por ejemplo, como vos decías hace un rato, está habiendo un genocidio a cielo abierto en la Franja de Gaza, pero que se profundizó en términos humanitarios, donde hace 2 meses, el 1 de marzo, creo yo, o por lo menos la opinión pública cree que es frente a que Trump no termina de tomar una decisión, los tipos dicen vamos al bloqueo total de la Franja de Gaza, ¿no? Entonces ni siquiera puede pasar la ayuda humanitaria, lo cual son crímenes de guerra todavía, o sea, siguen escalando los crímenes de guerra. Utilizar el hambre como arma es un crimen de guerra. El hambre, la sed, o sea... La gente en un momento le cortaron la red eléctrica, el suministro eléctrico, y no permitía que funcionen las plantas desalinizadoras de agua, que era la única forma que tienen. Los tipos no tienen ríos, no tienen lagos, tienen el mar y tienen que desalinizar el agua que tienen ahí disponible. Entonces hay todo un proceso de profundización de hambrunas, etc. Incluso ahí hay unos clips en donde muestran que
el Estado de Israel avanzó en bombardear un buque humanitario hace un par de semanas, creo que fue la semana pasada, donde... Sí, casi la matan a Greta Thunberg, boludo. Sí. O sea, lo bombardearon estando... Había un buque que iba a llevar ayuda humanitaria de algunas ONGs a la Franja de Gaza, que hizo como una parada técnica en Malta, en donde lo bombardean estando ahí aparcado, ¿cómo se dice? Anclado ahí. Esperando a que suba Greta Thunberg, por ejemplo, porque habían un grupo que se había quedado, que había ido a buscar a otro, estaban parando ahí cargando provisiones y terminan, cuando los tipos van y se quieren volver a subir, se los habían volado. O sea, y había sido un ataque de drones particularmente destinado a romper el generador de energía del buque, ¿no? Lo cual también es todo un salto en las agresiones muy grande, porque en teoría no se puede atacar la ayuda humanitaria, ¿no? Uno tiene que permitir corredores de ayuda humanitaria. Esa comida era antisemita. Claro, probablemente. Los fideos esos eran muy antijudíos, boludo. Eso es lo que son los argumentos por ahora. Obviamente el Estado de Israel se hacen los boludos, no dicen nada, pero todas las pruebas apuntan en ese sentido. Ven que además está muy dirigido, esperaron a que no haya nadie a bordo y apuntaron directamente contra el motor para que no pueda zarpar con este tipo de ayuda humanitaria. O sea, los tipos apuntan directamente a cagar de hambre y a matar de hambre a la gente que vive en la Franja de Gaza, que todavía, pese a todo este avance, son más de 2 millones de personas que viven todavía en la Franja de Gaza, ¿no? Entonces, hay toda una ofensiva que va escalando y en la cual todavía de acá en adelante no termina de quedar claro cuál es el objetivo final. Obviamente el objetivo final para el Estado de Israel es ocupar ese lugar, así como viene tratando de ocupar otros territorios, para anexionarlos directamente a lo que es el Estado de Israel. Pero la pregunta por ahora que queda abierta es qué forma va a tomar el próximo gobierno, cómo va a funcionar ese protectorado y a dónde va a ir a parar toda la gente, ¿no? Que eso es lo principal, que obviamente el Estado de Israel los trata como animales a los palestinos, prefieren que se mueran, pero ahí está también un fuerte foco de discusión entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Israel, porque nadie quiere abrir las puertas a los refugiados palestinos, ¿no? Todos están de acuerdo, ¿no? Tanto estos dos gobiernos, en que tienen que liberar la zona. Lo presentan a la opinión pública como una salida voluntaria de los refugiados palestinos, pero no se sabe hacia dónde van a ir, ¿no? Y todos los países cercanos no quieren abrir sus fronteras para que ingrese gente que está cagada de hambre, que tiene grandes problemas, con lo cual ahí creo que está el otro foco de conflicto, en el cual Trump también viaja a Medio Oriente para tratar de negociar algo, para tratar de abrir algún destino para que sean recibidos los refugiados palestinos, en donde obviamente lo que está haciendo Israel es tratar de que haya cada vez menos refugiados palestinos, matándolos directamente, ¿no? Entonces ahí está la gran catástrofe humanitaria que tiene como contrapartida este hambre expansiva. Colonial, a ver, o sea, por un lado colonial y por el otro lado también, o sea, colonial en el sentido de la ocupación de un territorio, claro, de manera directa, y también, digamos, con el agregado ya del aspecto genocida. Claro. O sea, que para llevar adelante esa colonización directamente está llevando adelante una acción que, a ver, para entenderlo en términos generales, es muy, muy, muy atroz. O sea, los tipos ahora, el planteo de Netanyahu es básicamente la ocupación del norte de la Franja de Gaza, después desplazar al sur a ese 2 millones de personas. Recordemos que ya antes de que se desate de alguna manera el genocidio post 7 de octubre, siempre se habló, ¿no?, de Gaza como la cárcel abierta a cielo abierto, o sea, la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. ¿Por qué? Porque básicamente los palestinos no están encerrados, ¿no?, en una cantidad de territorio muy pequeño, donde básicamente no tienen el control, ¿no?, de sus fronteras y no se pueden... Ni de la salida al mar tampoco. Claro, ni de la salida al mar. No se pueden desplazar libremente. Ahora estamos hablando de que ese territorio, que ya era pequeño, directamente se transforma en algo todavía más chico y con el control total, ¿no?, de las IFD israelíes. En el medio se hace una hambruna a 2 millones de personas y
mientras esto sucede en Gaza, hay que decir que en Cisjordania, o llamado West Bank, también Israel está llevando adelante también una política, ¿no?, de disciplinamiento y también de colonización y de avance, ¿no? De hecho, ahí, por ejemplo, ¿cómo se llama el documental que ganó ahora? No Other Land. Está filmado no en Gaza, está filmado en Cisjordania. Y ahora vos ves ciudades que efectivamente aparecen en No Other Land, que están directamente siendo no bombardeadas, pero sí con ataques, ¿no?, israelíes. Lo cual, lo que quiero decir con esto es Gaza, y a la gente de Gaza la están haciendo mierda, pero de fondo el objetivo es básicamente borrar del mapa Palestina, que ya Palestina, que hoy en día tenía el 22% de su territorio original, que ese 22% pase a nada, y que los palestinos entonces pasen a ser un pueblo sin territorio, de alguna manera, y que queden, ¿no?, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo se llaman estos? Los kurdos, tipo los kurdos, ¿no?, que sean desplazados y que, bueno, que vayan a otros países que los acepten. Creo yo, a ver, hay muchas cuestiones sobre esto. Uno me parece que es el quiebre, y hay que ver qué efectos tiene para la sociedad israelí. O sea, creo que la sociedad israelí de alguna manera tiene una división, ¿no?, entre un sector más derechista, muy vinculado, por ejemplo, a los colonos cisjordanos, y otro sector que es un poco más progre, que está ligado históricamente a los kibbutz, que eran esta forma de organización supuestamente socialista, que igual se hizo sobre la base de la colonización y del desplazamiento de palestinos. Por eso yo pero siempre se cuestiona mucho a este progresismo israelí, porque es como, bueno, sí, ¿no?, acá buena onda, sí, acá socialismo, nos estamos organizando en nuevas formas, pero flaco, para poder hacer eso, vos básicamente, literalmente le sacaste la casa a un palestino, lo echaste de su tierra, y ahora encima tenés una política, ¿no?, de ataque, y ahora ya al final de genocidio. Ahora, no es lo mismo, ¿no?, cuando ya esto se presenta como se está planteando ahora. Entonces, también hay que ver si eso genera una división fuerte en la sociedad israelí. Tengamos en cuenta que en el medio también hay muchos familiares de los secuestrados, que todo esto, no nos olvidemos que el argumento es por los secuestrados. Ahora, muchos de esos secuestrados fueron asesinados por las propias bombas israelíes, con lo cual queda claro que el objetivo nunca fue la recuperación de los rehenes, e incluso hay familiares que dicen, che, dejemos de bombardear e intentemos llegar a un acuerdo. El 70% está en contra. Mirá, que me encanta, bien, siempre data goza. Y los tipos se movilizan para en contra de lo que es el avance de las ocupaciones, porque creen que va en contra de los intereses de recuperar a los rehenes. De sus familiares, de que sus familiares vuelvan Se han agrupado los familiares, claro, y dentro de esa propia organización calculan que hay un 70% que está en contra de esta avanzada. Ahí Ilian Mbappé, que es un filósofo israelí antisionista muy importante, el año pasado había hecho un texto que de hecho lo habíamos leído en ese capítulo, donde el tipo dice, bueno, esto significa el quiebre de la sociedad israelí, porque por esto que estoy mencionando. Y después creo yo que también un poco vinculando, ¿no?, al tema que subyace siempre en este programa, que es el mundo en el que estamos, también habla de un quiebre político y moral, ¿no?, para toda la sociedad occidental, porque la sociedad occidental, que siempre se jactó, ¿no?, de alguna manera respetar la democracia, respetar al otro, está asistiendo a un genocidio que lo podemos ver todos, y aparte con las redes sociales, nadie puede decir que no está viendo. O sea, si a vos ves a la gente cagada de hambre en Gaza, y hay videos de eso, que es más, creo que, no sé si no los pusimos porque realmente, esto es un mundo feliz y no queríamos que nadie se pegue un corchazo. Ahora, si vos ves gente que está cagado de hambre, porque aparte no dejan entrar la ayuda humanitaria, ¿en qué sirve? O sea, pensemos, ¿en qué sirve para recuperar a los rehenes que un niño en Gaza no pueda comer? Es indignante. Entonces, para la sociedad también occidental, creo que esto ayuda también a decir, bueno, este mundo es un mundo que evidentemente no va para ningún lado, o no va para ningún lado positivo, y que también nos cuestiona muchas cosas. También otra cosa que a mí me hizo pensar, está esa famosa nota, ¿no?, que era como la revolución no será tuiteada,
creo que es del 2010, o sea, ni bien. Durán Barba habla mucho, tiene una nota que habla mucho de ello, que básicamente dice que finalmente las redes sociales sirven para que el activista se exprese con facilidad, pero no sirve para que esa expresión tenga un impacto. ¿Por qué? Porque para que tenga un impacto tienen que estar atravesadas las relaciones humanas, relaciones sociales, vos te tenés que organizar, tener hasta una relación un poco personal con la gente con la que uno va entablando contacto. Y acá parece que hay algo de eso, porque si bien hubo movilizaciones, no estoy diciendo que no haya habido activismo político ni organización, de hecho en Estados Unidos, por ejemplo, es muy fuerte. Sí, lo que yo siento es que hay algo como y creo que lo hablaba recién con vos antes de que grabáramos, de que yo, por ejemplo, ya me cansé de compartir historias de lo que pasa en Gaza, porque me siento un impotente, boludo, que oh no, che, chicos, qué mal lo que está sucediendo, no puede ser, ¿y qué hacemos? Entonces ahí también me parece un cuestionamiento, ¿no? Hacia dónde va la sociedad occidental, y también un cuestionamiento de nosotros como activistas, de qué hacemos para que estas cosas puedan tener una voz mundial, porque no podemos dejar que pase un genocidio que está publicado, ¿no?, en todas las redes sociales, que lo podemos ver, y también la impotencia de no poder hacer nada para frenarlo. Sí, totalmente. También yo creo que eso depende del país en donde uno esté. Nosotros estamos casi que 100% colonizados por el sionismo. Particularmente en Buenos Aires, porque yo viví muchos años en Comodoro Rivadavia, en el sur, y no existía. La DAIA ya te está denunciando, Gonzalo. Mirá, está en la lista de todos los candidatos en la capital federal que se fueron a reunir con la DAIA. No está el de Santoro, porque Santoro se reunió siendo legislador en el 2021, fue a la DAIA a tener ahí una charla, pero esta vez se ve que no le abrieron las puertas, pero todos los del centro a la derecha fueron a ser recibidos por la DAIA, pero yo creo que hay como una presión muy fuerte a nivel internacional, que es evidente, para que no haya manifestaciones en contra, ¿no? Pero a mí me da la sensación, que esto también lo solemos hablar bastante seguido, es que la opinión pública está virando cada vez más rápido en contra del Estado de Israel, antes de Netanyahu, pero eso está mutando hacia estar en contra del Estado de Israel y hasta un incluso antisemitismo fuerte, ¿no? Que obviamente no lo compartimos, lo repudiamos, pero uno lo ve sobre todo en Twitter. Hay mucha gente que lo ve, hay chistes todo el tiempo de Lord Elstein, por ejemplo. Yo creo que están las cosas relacionadas, ¿no? O sea, obvio, el tipo hace negocios todo el tiempo con el Estado de Israel, es de allá, es muy cercano al presidente Javier Milei, está comprándose toda la Argentina mientras está pasando esto, y todos defienden, todos bajo la bandera de Israel. Lo mismo, es muy claro en Argentina con Milei. Hay otro tuit en donde Milei manda, o dijo que iba a mandar, porque nunca cumple nada de lo que dice, dijo que iba a mandar ayuda a los incendios que estuvieron, no sé si siguen, hubo incendios muy grandes en el Estado de Israel, y Milei iba a mandar ayuda al Estado de Israel para combatir los incendios. Hijo de puta, se incendió la Argentina, no hizo un choto. Completamente, por eso. En Bahía Blanca, la primera inundación, dijo, no, bueno, arréglense, claro, y manda ayuda a Israel, boludo, dejate joder. Claro, acá lo celebra el canciller, porque el canciller siempre está muy alineado a la... El canciller recibe sobre de la DAIA. Obvio. Entonces, y al mismo tiempo, uno lo ve a Milei todo el tiempo compartiendo cosas del Estado de Israel. Entonces creo que en Argentina particularmente estamos como bastante bombardeados por esto, pero y eso hace que por ahí uno esté medio, que las voces que son disonantes con esto parezcan mucho más marginadas, sobre todo de los grandes medios. O sea, Feynman hace todo el tiempo su programa con la banderita del Estado de Israel acá, así como yo tengo a Luke Skywalker en su speeder, él tiene la banderita del Estado de Israel al lado de la Argentina. Pero a lo que voy es que, sin embargo, cada vez que Romina Mangel hace un tweet, tiene 500 respuestas diciéndole deja de defender el genocidio en Gaza, ¿no? Entonces, hay un montón de expresiones, también a nivel internacional, que se ven movilizaciones muy masivas, pero en Argentina no, por ejemplo, ¿no? En Argentina hay movilizaciones que organiza por la izquierda, etcétera, pero son más chiquitas, marginetas, ¿no? Son más marginales, claro. Ahora, sin embargo, en Estados Unidos hoy hay una ofensiva muy grande de Trump contra las grandes universidades, ¿no? Las universidades más chetas que uno desde acá y hasta incluso adentro de Estados Unidos dice Harvard. Qué mala, si querés, ¿no? Si vos sos un pibe que labura todos los días y ves como los chetos van a Harvard. Esto es la matanza, ¿no es? Claro. Es como que ahí está la casta, ¿no? De hecho, por eso van a Trump, la casta de Hollywood, la casta de Harvard, etcétera. Pero el tipo avanza sobre el financiamiento incluso de Harvard, que hay una parte, lo cual es muy raro, es toda
ahí adentro, salud, ahí adentro hay un montón de cosas que se entremezclan, pero lo que hace Trump apenas asume es empezar a discutir el financiamiento que hace el Estado a las universidades de la Ivy League, que son las más chetas, las que tienen más financiamiento, que tienen parte de financiamiento del Estado, que hacen investigaciones, etcétera, pero con el argumento de que ahí hay antisemitismo, ¿no? O sea que hubo protestas masivas de estudiantes, sobre todo el año pasado, en contra del genocidio, sobre todo porque los propios estudiantes criticaban a las dirigencias de las universidades y al financiamiento de las universidades, porque las empresas israelíes ponían mucha plata y las empresas de presión, de lobby, que defendían al Estado de Israel, ponían mucha plata para sus fondos, ¿no? Lo cual hizo que muchos tengan que cortarlo. Hubo ahí grandes discusiones, las inversiones que hacían las empresas que tienen miles de millones de dólares ahí guardados, invertían por ahí en empresas israelíes, algunos lo tuvieron que cortar, etc. Entonces hubo las movilizaciones grandes en contra del genocidio, en contra de la invasión, estuvieron como encabezadas por estudiantes de estas universidades, las más chetas de Estados Unidos, ¿no? Lo cual da esta contradicción. Pero agarra Trump y empieza en una ofensiva grande, metieron preso a un tipo... a un referente, claro, un referente que era, en teoría, por agitar, por manifestaciones antisemitas, pero también porque supuestamente era ilegal. Al final no era ilegal ni era antisemita, sino que estaba en contra del Estado de Israel. Es decir, hubo toda una movida muy grande y Trump no afloja, sigue diciendo vamos a cortar el financiamiento. ¿A qué voy con esto? A que si el presidente de Estados Unidos está asustado o hace una ofensiva en contra de una cuna del activismo, en este caso pro-palestino, o en contra del genocidio en Gaza, quiere decir, creo yo, que hay ahí un miedo por parte de algunos gobernantes, sobre todo el mundo occidental, que ve que se está desarrollando un genocidio en nombre de la democracia, en nombre de los valores occidentales, ¿no? En contra de los salvajes, ¿no? Que es el argumento que ellos tienen. De hecho, el clip que subimos ayer para promocionar esto medio que juega con eso, de que es la única democracia del Medio Oriente que quiere avanzar en contra sobre los salvajes, etc. Lo cual todo está avanzada de Netanyahu muestra que al final los salvajes son ellos, ¿no? Entonces como que se va rompiendo, se va resquebrajando y de forma cada vez más acelerada, como vos decías hace un rato, esta pantomima de los valores occidentales, de la democracia, de todos estos valores en teoría que venía a defender la democracia en contra de el autoritarismo o los salvajes de Oriente. Entonces hay toda una ruptura también que se da, ya sea que nosotros venimos charlando acá seguido con la guerra comercial, la globalización, etcétera, pero también en las estructuras que venían a sostener los regímenes democráticos occidentales, como lo veíamos viendo, ¿no? Entonces esto creo que muestra una ruptura grande. Sí, total. A ver, un montón de cosas sobre lo que dijiste que está buenísimo. A ver, creo yo que esto que vos decís es así, tiene que ver con que, a ver, después del 7 de octubre, primero que acá, digo, tanto en Buenos Aires como en Tucumán, a diferencia de Comodoro Rivadavia, ¿no? Hay mucha colectividad judía y eso obviamente... ¿En Tucumán también? En Tucumán también, y la de Tucumán aparte es una cole, ¿cómo te puedo decir? Más derechista, ¿cómo te puedo decir? O sea, acá como que también es cierto, gran parte de la colectividad judía, no sé, los partidos de izquierda, vos los ves, y gran parte de los dirigentes y todos vienen de la colectividad judía. Acá hay en Buenos Aires históricamente una colectividad judía muy laica, muy del Pellegrini, muy del Buenos Aires, ¿no? Y sí tenés... Muy amiga del Obre, que está muy, acá. Claro. Y que eso tiende a ser más progre. En Tucumán tenés una colectividad judía más Miami. O sea, bueno, Alperovich, por ejemplo. Claro. Igual obviamente también tenés de la más laica, pero bueno, tienen esas características. Entonces, eso obviamente presiona primero porque obviamente el lobby sionista es muy fuerte y eso se nota. O sea, cuando vos lo ves, por ejemplo, a Novarecio, que el tipo, a ver, lo entrevista de repente a Milei, que Milei dice que todos los homosexuales son pedófilos. Él es homosexual y no le hace una repregunta. Es más, llega Milei al canal y le pide a Novarecio que se encierre en un cuartito porque no lo quiere ni ver a Novarecio. Y Novarecio no dice nada. Ahora, cuando se trata de hablar con alguien que defiende a Palestina, Novarecio se ofende. Sí. Dice, no, pasa que vos defendés a la gente que quiere matar a los homosexuales. Eso es sobre. A ver. Vayan a la casa de Luis Novarecio. ¿Lo viste ese clip? No lo viste. No lo vi. ¿Vos lo tenés? El de Frankie Botito, el de Franco Rinaldi, el que anda en silla de ruedas. Él tiene su stream, ¿viste? Y a veces se chupa y empieza a bardear. Decía, vayan a buscarlo a la casa, vayan a la casa de Luis Novarecio. Bueno, pero ¿qué es lo que quiero decir? Que ahí evidentemente no hay ideas, hay sobre, básicamente. Sí, obvio. Y está claro que gran parte de los periodistas, por un lado, por presión del lobby sionista,
Pero por el otro lado también incluso por los sobres que van recibiendo y porque evidentemente en eso la DAIA va teniendo una coordinación para... Infobae es. Sí, Infobae, el Todo. canciller, por ejemplo, que siempre dice la diputada antisemita Sí, Vanina sí. Biasi. ¿Por qué es antisemita Vanina? Yo la conozco a Vanina. Además, o sea, hasta tengo mis diferencias políticas con Vanina, con su partido, todo. Ahora, yo la conozco, no es antisemita. Simplemente no está de acuerdo con el Estado sionista. ¡Qué hija de pu! No, o sea, ya no se puede ni debatir. Entonces, creo que está por un lado el aspecto de que, habiendo una colectividad judía importante, después de lo que fue el 7 de octubre, de alguna manera fue como una acción fuerte, ¿no? de Hamás. Perdón, me voy a limpiar los mocos. Qué asco. Estamos en vivo. Son los cambios de clima, ¿viste? Sí. No, y que evidentemente también la acción de Hamás, que hay que contextualizarla, con esto no estoy, de hecho nosotros en el video hasta repudiamos lo que fue el 7 de octubre, pero sí hay que entender el 7 de octubre como un proceso histórico. O sea, está también esta falsificación de la historia que dice, no, todo empezó el 7 de octubre. Que es también lo que quiere decir un poco el sionismo progresista para intentar justificar un poco la masacre que está llevando Israel. Incluso diciendo, bueno, quizás se nos fue la mano. Ahora, hay que decir que el que empezó esto fue Hamás. Y no es así, capo. Hamás primero existe desde 1989, o sea que hubo años, ¿no?, donde se desató este conflicto, donde Hamás directamente no existía, y en tal caso la acción terrorista del 7 de octubre es una respuesta a toda la opresión histórica que llevó adelante Israel sobre el pueblo palestino. De hecho, Hamás agarra fuerza por culpa del sionismo. Hamás existe por ustedes, sionistas, no por nosotros. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque Hamás, y eso es un poco en el video que estábamos diciendo, Hamás es una corriente política islámica que claramente se enfrenta a lo que era la resistencia histórica palestina, que era la OLP. La OLP era laica, muchachos. Por eso nadie le puede creer a los sionistas cuando dicen que no, acá el problema es que estos son unos islámicos extremistas. Esos islámicos extremistas fueron financiados por Israel para justamente dividir al movimiento palestino. Y no solo por el financiamiento, sino también por la idea. La idea del Hamás es justamente establecer un Estado islámico y tiene en ese punto una posición muy extrema en relación a cualquier acuerdo, ¿no? Con Israel. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la fuerza que toma Hamás? Es cuando post acuerdos de Oslo, donde más o menos Yasser Arafat hace un acuerdo con Israel e intenta establecer básicamente el avance hacia que haya dos estados e intentar también, de alguna manera, ¿cómo se puede decir?, empezar a apagar un poco el conflicto. Vos ves que Israel incumple todos esos acuerdos y vos ves que, por ejemplo, en Cisjordania cada vez hay más colonos. Vos ves que en Gaza aislaron totalmente Gaza. Entonces, si vos sos palestino y querés tu independencia, lo que ves es que con la OLP acordó con Israel, e Israel nos hizo mierda. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que hay que ir con Hamás. Sí. Por eso, Israel, aún haciendo todo lo que hace, no está pudiendo aniquilar a Hamás. ¿Por qué? Porque Hamás es una idea. A ver, las ideas y las organizaciones políticas adquieren fuerza cuando sus ideas coinciden con el tiempo y tienen sentido para el tiempo histórico que están viviendo. En la medida en que Israel tenga la decisión de llevar adelante un genocidio en Palestina, ya sea Hamás o cualquier organización extremista, y va a tener fuerza, porque justamente va a quedar más en claro para la gente que vive en Palestina que el camino es la fuerza violenta, extrema y radicalizada. Entonces, hay algo ahí donde me parece que hay que comprender eso. Ahora, lo que yo decía es que, bueno, después, aún entendiendo históricamente, es cierto que lo del 7 de octubre fue muy picante. Entonces, no sé, vos de repente, a mí me pasó, tengo amigos que son judíos, que ni siquiera eran sionistas o la verdad no les pasaba ese sentimiento israelí, y la verdad que estaban conmocionados. Entonces creo que ahí también hubo algo, ¿no?, en la opinión pública de decir, bueno, como no nos metemos, incluso yo veía muchos peronistas que tenían el discurso en Twitter de decir, no, Palestina es Palestina, no rompamos los huevos con Medio Oriente, Argentina, viva Argentina. Creo yo que lo del Papa Francisco hizo reordenar a mucha de esa gente para que se dan cuenta que había que estar en contra de un genocidio. El general decía, la política de verdad es la política internacional. Sí, ¿no? Exactamente. Y creo eso, que lo del Papa Francisco los presionó un poco, y creo que ahora ya
habiendo pasado bastante tiempo del 7 de octubre, ya Claro. casi un año y medio, habiéndose asesinado 300.000 personas, teniendo ya el plan explícito de ocupación de Israel, y por último, la victimización de los sionistas mientras hacen estas cosas, y genera una reacción que en algunos casos es una reacción anti-Israel, en otros casos es una reacción antisemita. Muchos ya eran antisemitas antes, entonces agarran esto como excusa. Aprovechan la oportunidad. Y hay otros que no son antisemitas, eso, o que no eran antisemitas, y que también, ¿qué es lo que pasó? Si vos haces un genocidio en nombre de una religión, y es muy probable que mucha gente en el mundo diga, che, esa religión es una mierda porque lleva adelante un genocidio. Eso es responsabilidad de Israel. El antisemitismo que está emergiendo en el mundo no es responsabilidad de Hamás. A ver, esto hay que decirlo, Hamás, ¿a quién convenció para que sea antisemita? ¿Qué me vas a decir? ¿Que Cacho de la Ferrere que Leyó el panfleto de Hamás. leyó el panfleto de Hamás y Lo dijo, tradujo. no, hay que claramente no fue eso. Si hay antisemitismo en el mundo en el último tiempo y hay un crecimiento, es porque en nombre del judaísmo se está llevando adelante un genocidio bárbaro. Y eso es así. Entonces, creo que con esto que decías, esto un poco explica eso, pero creo que lo importante también es, teniendo en cuenta lo fuerte que es el lobby sionista y también lo fuerte que es la cancelación, ¿no?, que quieren hacer los sionistas sobre cualquier tipo de Que discusión. paga un costo ser antisemita, decía Mangel en el Twitter. Claro, que tenga un costo. O sea, ¿qué quiere decir? Que si vos cuestionás la política del Estado de Israel, tengas un costo, pierdas tu laburo. Si sos Te periodista, tengas que callar, o te metan preso, Claro, o tengas que poner guita. o no que te vuelen. contraten los medios, Claro. por ejemplo. Sos periodista. Cuestionás al Estado de Israel y bueno, entonces no vayas a los medios. Entonces, creo que hay algo ahí también que genera una bronca, y con esto ya te paso la pelota, No, no. que es también que estamos viviendo, o sea, hay algo que creo que en ese sentido no estaba ni en el relato, digamos, de los Nayes, que es decir... Pues sí. que es, llevan adelante un genocidio, lo hacen también sobre la base de la superioridad racial, de hecho, de decir, bueno, los árabes finalmente son un grupo de locos, Claro. enfermos, y todos yo creo que estamos muy atravesados desde la sociedad occidental por un desprecio a los árabes que muchas veces queda inconsciente. Yo creo que la vida de un árabe claramente no vale la misma que la vida de alguien que vive en Occidente. Es como que nosotros tenemos la idea de que, bueno, los árabes finalmente se viven matando entre ellos, se viven cagando a tiros. Entonces, bueno, que se mueran es parte de su cultura. Y claramente Es lo no que es... dice Maslatón todos los días. Bueno, exactamente, y claramente eso no es así. También está la idea de que, bueno, son todos unos extremistas que odian a las mujeres. Bueno, yo recién decía, miren, la resistencia histórica palestina es laica, no quiere que las mujeres anden tapadas. Todo el crecimiento de esta movida islámica se dio a partir de la política del Estado de Israel. Y entonces creo que con esa deshumanización, ¿no?, mientras se hace esa deshumanización, también se hace esa victimización. Vos mataste a 300.000 personas. No, pero lo hago porque si no, estos hijos de puta van a hacer lo que hicieron el 7 de octubre. No, ¿cómo vas a cuestionar que maten a 300.000 personas? Sos un antisemita y vos me ponés en peligro a mí. Eso es lo que dice el sionismo argentino. Si vos lo ves, y también el progresista, lo que te dicen es, no, vos cuestionando al Estado de Israel estás favoreciendo a ese nacionalista de derecha que siempre fue antisemita. Claro. Entonces creo que esa extorsión y esa victimización te termina de dar bronca, porque decís, encima que estos hijos de puta están matando un montón de gente, lloran. Y nada, boludo, ahí los mandás a la puta que te parió. Bueno, pero justamente creo que por eso es que hay muchos analistas internacionales que dicen al final a Hamás le salió bien, porque era justamente lo que quería, que haya toda que queden claro el carácter genocida y de ocupación y colonial del Estado de Israel, y que usa a la religión judía como una herramienta para ejecutar su genocidio y sus masacres, ¿no? Entonces, como que Hamás, los palestinos ya no tenían nada que perder dentro de la Franja de Gaza, entonces como el accionar de Hamás sabía que iba a tener consecuencias, y de esa forma muestra al resto del mundo lo que está pasando y genera algún tipo de reacción, que acá, como lo dijimos hasta ahora, acá está muy como ahogado por todo este lobby sionista que es muy fuerte en Argentina, que es muy fuerte en muchos lugares del mundo, pero hay algunos lugares del mundo en donde lo sobrepasa y donde ha tenido, hace un rato veíamos un
un tuit de Boric, en donde como la migración, algo que charlábamos la otra vez, fue más del mundo árabe, palestino. Sí, es al revés. Es Tiene al la revés. diáspora palestina más grande del mundo. Boric tuiteaba en contra del Estado de Israel, ¿no? En contra de la avanzada del Estado de Lo cual Israel. es raro que Boric tuitee algo en contra de algún aliado estadounidense. Claro. El tipo es muy pro-yanqui, boludo. Sí. Bueno, en Colombia también, Petro también suele tuitear pronunciarse en contra de estas avanzadas. Ha sacado sus embajadores, creo, ha cortado relaciones. Petro, la verdad, hay que sacarse el sombrero porque el tipo, lo denunció y llevó adelante acciones para intentar que se haya movilizaciones. O sea, hizo un festival en Colombia Claro. contra el genocidio. También, obviamente, depende de las cuestiones materiales, ¿no? De lo material de cada país. Acá, como hubo mucha migración de los judíos y mucha gente que ha hecho un lobby muy grande del sionismo, lo que vos decías hace un rato, hace que también eso permee mucho más hacia dentro de las estructuras, las superestructuras argentinas. Uno veía, yo siempre me acuerdo del debate que lo habíamos visto acá, pero en el debate del 2023 había en el balotaje, ¿no? Que estaban Massa contra Milei, en donde los dos se peleaban por ver quién era más aliado del Estado de Israel y de Netanyahu, que en ese momento también era el presidente, y diciendo los dos que tenían que declarar a Hezbollah como Estado terrorista. ¿Era Hezbollah? No, como organización terrorista. Como organización, sí, Estado no es. Como organización terrorista, cuando a quién le puede llegar a importar, ¿no? En el medio de un debate electoral, cuando uno va a elegir a presidente, si declaras a Hezbollah como una organización terrorista o no. Yo creo que ahí, más que la presión sionista o del lobby sionista o de la población judía, creo que también eran candidatos muy pro-yanquis, ¿no? Muy pro-yanquis. Massa también se peleaba un poco de eso, de decir, no, miren que yo sí. soy de Estados Unidos también, ¿eh? Sí, obvio. Y que también está el financiamiento de las campañas, ¿no? O sea, así como financian los medios, los principales, también financian las campañas políticas, eso. Y hay un nexo también, obviamente, los mismos que financian los medios son los que financian las campañas electorales. Y ahí hay vos decís que jamás no anda. Jamás no aparece, todavía no apareció el sobre. No. Entonces, ahí hay creo que el lobby es bastante fuerte y que queda cada vez más en claro, pero la fuerza de la verdad y de las redes sociales y de que se puedan mostrar en todo el mundo las atrocidades que están habiendo, creo que muestran que generan una reacción muy importante que hasta incluso se ve acá, siendo que hay todas este tipo de presiones, o por lo menos en Twitter, que además era el lugar en Twitter en donde más se defendía al Estado de Israel al principio, hacia fines de 2023, principio de 2024, cuando nosotros acá charlábamos que en el mundo habían movilizaciones de masas en contra del Estado de Israel. Acá no se podía hacer nada porque si no eras cancelado automáticamente. Mi duda es una hipótesis, ¿eh? No, todo eso sí. Ahora, ¿no tendrá que ver también con que Argentina es tan chota? Como que vos decís, hay 54% de pobreza, 50%, no, obvio. Y tampoco hay grandes movilizaciones. ¿Por qué te vas a movilizar por lo que pasa seguro. es lejísimo, en Palestina, Israel? Como que también decís, che, ya con los quilombos que tenemos nosotros, ¿algo de eso hay o no? Y hay mucho de eso, por eso también es tan paradójico lo de Trump agarrándose con Harvard por lo que pasa en Palestina, porque los pobres, los que no llegan a fin de mes en Estados Unidos, probablemente no se hayan movilizado mucho, salvo los emigrantes, la gente árabe que emigró a Estados Unidos, que es mucha, pero que la cabeza de las movilizaciones sean los estudiantes de las universidades más caras del mundo, que hayan sido la cabeza de la movilización, también habla de eso, ¿no? Es la gente que está informada, que tiene tiempo. Que también el Estado ahí es más responsable, ¿no? De lo que pasa porque lo acá en Argentina. Simplemente está Milei tirándole la goma a Netanyahu, claro. Pero no es que Milei está mandando un montón de bombardeos a Palestina, está ahí nomás chupándole la pija a todo el sionismo, pero no, obvio. Ahí te pasé a ver, ya lo mostré, ya apareció, ¿vemos Papa? Está ahí el viejito que dice "Vemos Papa". A ver, mirá, no estamos en vivo, como se habrán dado cuenta. La semana que viene volvemos a salir en vivo. Estamos con mudanzas, un montón de cosas. Sí, pero la semana que viene ya volvemos. A ver, habemos Papu. Que sea pro Palestina, la puta madre. Aprovecho para ir al baño. Dale. Pero ahí él tiene que anunciar quién es. Cardinale Prevost, el nuevo papa. Pregos. ¿Quién es Pregos? ¿Quién es Pregos? Yo quiero hacer una aclaración. A mí hay pocas cosas que me importen menos que esto. Ya pasó el Papa argentino. Ya está. El Yankee nada. Realmente me importa muy poco lo que esté pasando. Si ganó el Yankee, qué grande. Otra vez se impuso Ronaldinho, ¿no?
¿Tenés el meme de Trump como papa? Si no te lo paso. ¿Lo viste que el mismo Donald subió a su Truth Social, que después lo subieron en Twitter, una imagen con inteligencia artificial de él puesto como si fuera el nuevo papa, el propio Trump. Entonces este es el yankee. ¿Es el yankee? Bueno. Gran jugada del compañero Peter Thiel, ¿no? Y de todos los tecnooptimistas. Toda esa gente, ¿será? No sé. Es austríaco, dice este. Está puesto el sonido, ¿no? O sea, no lo escucho solo yo, ¿lo escucha también la gente? Ah. Dale, perfecto. TN, sí, siempre. Eligieron más rápido al Papa que al DT de Boca. Tuitazo también. Mirá vos, pero es posta del Yankee. Yo la verdad que no seguí nada de esto. Porque ya se fue Francisco. El nuevo Papa, el estadounidense, mirá. cardenal estadounidense, lo que decían. León 14. Bueno. Tiene raíces francesas, italianas y claro, el León. El León 15 va a ser Milei. Este era pro Francisco, ¿no? No sé. Es el Sí, Yankee. me parece que sí. general de los agustinos por 12 años, obispo de Medio del Chiclayo. administrador de Francisco, En el ¿no? 2023 fue No nombrado sé, la verdad que no sé. prefecto de Licatero para los obispos. No sé. Es una Yo figura agradezco política, realmente pastoral y administrativa. que ahora se haya pasado todo esto. Porque, nada, no me gustaba que ya haya te tanta rompió discusión. las pelotas. Realmente tenía los huevos llenos, sí. Sí. Y me parece algo muy intrascendente, que no le cambia la vida a nadie, no sé. O sea, muy intrascendente para lo que es la geopolítica. La iglesia está en decadencia secular. Ya no es lo que era. Ya no es lo que era y no juega ningún papel. Al contrario, estamos viendo un ascenso en el color. Es un memazo. Qué crapo que es Donaldo, pero estamos viendo un ascenso bélico a nivel internacional, ¿no? Porque acá hay algo que machea el tema que estábamos charlando antes de Israel y Palestina con la guerra que está escalando, parece, entre India y Pakistán, que es un colonialismo cada vez más explícito. Acá ahora Fer lo va a desarrollar un poco mejor, pero en Kashmir o Cachemir en castellano. Cachemira. Yo me acuerdo de Kashmir por la canción de Led Zeppelin, Exacto. que en realidad el tipo lo escribe. ¿Saben dónde escribe eso? No fue ¿Dónde? a Kashmir, lo escribe en el Sahara. Mirá, ¿y qué? ¿Se confundió? ¿De drogadicto? Y más o menos, sí, se ve que estaba muy drogado. Es un temazo, ¿no? Pero le pone el nombre de algo que está a miles de kilómetros. Ahora, creo que hay algo que marca toda esta época, particularmente estos meses, estos años, que es un ascenso cada vez más explícito de este colonialismo, porque Cachemira es un lugar que está militarizado por la India. Sí. Está dividido entre los distintos... está particionado, ¿no? En donde hay una parte de Pakistán, otra parte de la India, del gobierno indio, en donde la parte de India está completamente militarizado también, y que oprime a buena parte de los nativos de ahí, ¿no? Que tiene un montón de cuestiones étnicas que ahora vamos a desarrollar. Pero lo que voy es que hay un ascenso de conflictos cada vez más grande, cada vez más armados, cada vez más bélicos, cuando, en teoría, Trump era el nuevo presidente de la paz mundial, ¿no? O sea, vemos cómo está avanzando el genocidio en Gaza, cómo no hubo freno en la guerra entre Ucrania y Rusia, al contrario, ¿no? Los rusos siguen avanzando. Hoy, mañana, en realidad, todo este fin de semana, vamos a estar llenos de fotos en donde se van a estar dando la mano Xi Jinping y Putin en Rusia, cuando supuestamente Trump asume para cortar esa alianza entre Rusia y China. También va a viajar Lula, va a viajar Maduro, creo también. No sé si se va a cruzar con Lula, ahí va a haber bardos si se cruzan, va a estar divertido. Pero, y ahora, encima, tenemos otro conflicto más entre India y Pakistán. También asume Trump y se pone a bombardear Yemen. Israel, que está bombardeando un montón de lugares ahí cercanos, pero uno lo que ve es el sentido contrario a lo que Trump prometió que iba a hacer, ¿no? En muchos sentidos, pero particularmente en lo que tiene que ver con los conflictos internacionales, y a mí me da esta sensación todavía muy que le falta mucho, ¿no? Para avanzar en ese sentido, pero como muchos paralelismos con lo que fue la previa a la Primera Guerra Mundial, ¿no? En donde se hace todo un nuevo reparto del mundo. Obviamente acá el mundo está mucho más globalizado, los estados-nación están mucho más afianzados, pero estamos viendo rupturas y fronteras que pasan a ser borradas y en donde hay
un ambiente cada vez más expansionista de algunos estados, como el Estado de Israel, la India, Estados Unidos, que quiere poner gobiernos títeres en Oriente. Es decir, y obviamente Putin en Rusia, que quiere avanzar en las fronteras y comerle territorio a Ucrania, ¿no? Entonces estamos viviendo un periodo de nuevo reparto del mundo. De nuevo reparto del mundo y también con un mundo, ¿cómo se puede decir? Sin tantos árbitros marcados, ¿no? Claro. Al haber también más multipolaridad y también cuando vos tenés al principal eje político y económico de ese mundo que básicamente patea la propia organización que tenía, bueno, eso también abre como una lluvia de posibilidades, en donde hay posibilidades muy malas, como lo que venimos hablando en este programa, pero también posibilidades muy positivas como las que hemos hablado en otros programas que pueden ver si no se quieren desmoralizar. Con lo de Palestina e Israel cerramos. Sí, pasemos al otro, ¿no? Vamos al otro, a ver. ¿Qué pasó en India-Pakistán? Yo estoy seguro que ustedes no entienden nada, así que bueno, vamos a intentar hacerles un resumen muy rápido porque medio que en un toque ya tenemos que terminar, andamos con quilombos. A ver, lo primero, ¿de dónde viene el origen histórico de esta pelea? Bueno, en 1947, cuando se declara la independencia india, tenían el siguiente problema, que es que había una gran, o sea, el 75% de esa población era hindú y había aproximadamente otro 20% que era musulmán. En el medio, bueno, Inglaterra obviamente, sabemos ese poder colonial y los quilombos que generó en el mundo. O sea, de hecho, estamos hablando de Palestina-Israel, que tiene que ver también, ¿no?, con la decisión en su momento de Israel, de Inglaterra, de convalidar a Israel, previamente, ¿no?, el acuerdo de Balfour. Y acá un poco se da esa cuestión porque cuando efectivamente la India consigue su independencia, Inglaterra establece esta división entre musulmanes y hindúes. Y para hacerlo lo lleva adelante con un tipo que era Daniel Radcliffe, o no sé cómo se pronuncia, pero algo parecido al actor de Harry Potter. Parecido, muy parecido, real esto, búsquenlo si querés, googlea, y que básicamente el tipo ni siquiera conocía la India, y va y medio que en 2 semanas traza, ¿no?, como una línea donde divide a esos dos países entre básicamente lo que él consideraba, ¿no?, la parte más hindú y la parte musulmán. Si vemos ahí el mapa, había quedado dividida, y donde aparte Pakistán, ¿no?, que vendría a ser la parte musulmana, tiene por un lado Pakistán oriental y Pakistán occidental, ¿no? Ahí vemos Pakistán occidental sería como lo más grande, y Pakistán oriental es eso, ¿no?, que está ahí chiquitito. Y básicamente esto fue muy traumático en su momento, y esto lo digo ¿por qué? Porque para entender el odio que tienen estos dos países, porque lo que significó eso es que básicamente gente que por ahí vivía, por ejemplo, en Bombay, pero era musulmana, se tiene que trasladar. Y fue creo que se terminan migrando 15 millones de personas, o sea, fue de las migraciones forzadas más grandes de la historia, si no la más grande, si no me equivoco, y generó todo un trauma muy fuerte, tanto en los pakistaníes como en los indios, porque aparte en el medio había una disputa política, ¿no?, y habían grupos derechistas musulmanes que por ahí en el medio del traslado iban y asesinaban en los trenes a los hindúes, y también había un sector que era la Liga Musulmana, que justamente era un grupo también que llevaba adelante gran parte de esos actos, si se quiere, terroristas. Entonces empezamos con una partición que fue muy, muy traumática y donde ya marca un poco, ¿no?, esa bronca entre países. ¿Qué fue lo que pasó? Cachemira, que es esa zona que estamos viendo, ¿no?, al norte de la India y al oriente de Pakistán, quedó de alguna manera, o sea, no fue establecida en el acuerdo ese de independencia, o sea, quedó como una zona gris. Sí, anda al baño tranquilo. Y entonces, ¿qué pasó? El que era como el gobernador de Cachemira, el tipo era hindú, aunque la zona era en su mayoría musulmán. Entonces, estaba ese gris, que lo que terminó ocurriendo es que el gobernador hindú obviamente se terminó volcando, ¿no?, para que Cachemira pertenezca a la India. Obviamente esto los pakistaníes no lo aceptaron porque esa zona era en mayoría musulmán, y se establece ahí la primera guerra entre Pakistán e India por Cachemira. Lo que termina pasando es que se termina dividiendo en dos, ¿no?, esa región, y una parte queda para Pakistán y otra parte queda para India. Bien, hasta ahí estamos. Después
esa zona obviamente es una zona muy conflictiva porque gran parte de la población era musulmán y por lo tanto Pakistán siempre reclamó eso. Y ahí, entonces, luego de la primera guerra que tenemos en 1947, donde finalmente se establecen esos límites, llega en 1967, si no me equivoco, ahí sí podemos poner las filminas de Fer, que Obre, así vamos viendo, Pakistán hace la operación Gibraltar en 1965, donde era una operación medio foquista, para decirlo en idioma que entienda este público, porque lo que buscaba hacer Pakistán es infiltrar a la población musulmana que estaba en el Cachemira, con la idea justamente de organizar una revolución, una rebelión popular que pueda tirar al gobierno indio en la parte de Cachemira para justamente recuperar esa zona. India se apilla de esto, o sea, los servicios de inteligencia indios se dan cuenta y dicen, che, boludo, están estos agitadores que están queriendo armar lío, y hace una operación militar donde finalmente recuperan, ¿no? y consiguen destruir, ¿no?, la operación que quiso llevar adelante Pakistán. Después está en 1971, vuelven a la guerra, esta vez por Bangladesh, vamos, Argentina, futura parte del imperio austro-brasilero, argentino-brasilero, que básicamente Bangladesh era la Pakistán oriental, ¿no? que había quedado ahí a la derecha, que finalmente se quiere independizar. India obviamente los apoya porque les conviene. Y eso genera, ¿no?, en 1971 la tercera guerra, hasta el 99, que fue la última guerra que hubo en Kargil, donde Pakistán intentó hacer operaciones militares y básicamente India terminó recuperando esa zona, que Kargil obviamente formaba parte, ¿no?, del Cachemira indio. ¿Cómo se puede decir? Un dato de color que hemos visto en este programa, lo trajiste vos ese video, no sé si te acordás, no. Que es que hay una parte de Cachemira que es China. Ah, sí. Y no sé si te acordás vos de ese video, pero lo que pasó fue que había una parte de la Cachemira india más del lado de China, o sea, estamos hablando al nororiente, ¿no? O sea, bueno, no tiene sentido, claro, hacia el noreste, donde lo que pasó fue que India tenía totalmente desatendida esa zona y China armó una carretera. Pasaron años hasta que India se dio cuenta que China había armado una carretera y en un momento los indios dicen, che, ¿qué onda, amigo? Bueno, quieren picanteársela a China, China se defiende y finalmente China, que había construido en su momento una carretera, termina dominando parte de esa zona de Cachemira, que después, en 1995, cuando China y India llegan casi a un conflicto armado por esa zona, terminan firmando un acuerdo en donde la línea de control, o sea, la frontera de Cachemira entre China e India, no pueden haber armas de fuego. Entonces, yo creo que no traje el video, pero búsquenlo porque es divertido, sobre todo. Que se cagan a tiros no se cagan a tiros, se tiran piedras. Se tiran piedras y como que el elemento... Y palos. Palos con clavos. Claro. Entonces, cuando hay muertos ahí, por ahí de repente hay 15 muertos, pero bueno, hay que tener en cuenta que no son 15 muertos por bombardeo, sino que mano a mano ahí, pum, se cagan a palazos. Y bueno, es algo, si se quiere, el dato de color, ¿no? El dato más feliz, aunque no es feliz, pero bueno, más simpático, más divertido, si se quiere, de todo esto. Yo creo que no puse el video, soy un gil, pero bueno, es así chistoso cuando los ves, porque aparte es como que se están picanteando y aparte, no sé, hay algo, viste, muy de barra cuando están ahí mano a mano, que es como que ves, ahí los ves, es como una cosa medio barra brava, viste, qué operación que tenemos, qué producción, ¿ves? El video de Mechi. Y con lo cual, le mandamos un saludo, Mechi. Bueno, con lo cual, nada, es algo así curioso. ¿Qué fue lo que pasó ahora? ¿Por qué se desata el lío? En abril hubo un atentado terrorista, porque tengamos en cuenta que al haber una historia también y al haber muchos musulmanes, ¿no?, dentro de esa zona de Cachemira, hay grupos militantes terroristas que hicieron un atentado en la zona del Cachemira indio. Lo que dicen los indios también es, nos relajamos un poco, ¿no?, como que había toda una publicidad oficial del gobierno indio, decir, miren, logramos pacificar Cachemira al punto de que vienen turistas. Es una zona muy linda, o sea, está cerca del Himalaya, tiene montañas, así, bueno, muy lindo, muy flashero. Es una de las zonas más militarizadas del mundo. Sí, los indios claro. tienen
Sí, y los, tienen puestos de control y los en todas pakistaníes las esquinas. también. O sea, No, claro, pero Pakistán es como está picante. separado, sí, al estar separado la parte, las dos partes Sí, son sí, de las zonas más son militarizadas porque cada uno total. defiende lo propio. total, pero India venía vanagloriándose de alguna manera de que eso había terminado un poco y que una de muestras de eso es la cantidad de turismo que había en la Cachemira india. Bueno, viene el atentado terrorista, matan a 25 turistas indios, de alguna manera eso cae ese relato y India empieza a responder bombardeando por un lado zonas de la Cachemira Pakistán, pero también bombardeando zonas de Pakistán que no eran de la Cachemira, donde ellos denuncian que habían bases, ¿no?, donde estos grupos terroristas llevan adelante sus accionares. Cosas para tener en cuenta. A ver, uno, el tema de que los dos tienen armas nucleares. Esto históricamente, ¿no?, se plantea como una disuasión hacia ir a una guerra porque básicamente los dos se pueden aniquilar, aunque hasta ahora esto está siendo un poco refutado porque al menos las tensiones vienen creciendo. Otro aspecto tiene que ver con el propio gobierno indio, si podemos ver la filmina donde polarizamos un poco, que es que el gobierno de Modi es un gobierno que es del BJP, algunas cosas del BJP. Es el partido con más militantes del mundo. Le gana al Partido Comunista Chino, yo no sabía eso, soy honesto en cuanto a mi ignorancia al respecto. Y algo importante es que es un gobierno de tipo nacionalista hindú, o sea que también obviamente cuando se establecen un gobierno musulmán y otro gobierno hindú, eso establece mucha represión, ¿no?, sobre las etnias minoritarias en ambos estados. Y el tipo que es del BJP, es un partido nacionalista hindú que viene aparte de las RSS, que eran un grupo fascista, nacionalista hindú, que de hecho está implicado en el asesinato de Mahatma Gandhi. O sea, uno en general piensa a India, Mahatma Gandhi, bueno, el tipo sí, como Macherano. El tipo viene justamente de un partido que era una milicia ultraderechista, ¿no? Su partido es como el hijo de esa milicia ultraderechista que estaba implicado incluso en el asesinato de Gandhi. Y hoy en día, si uno ve el gobierno indio, desde que este tipo Modi asumió el poder en 2014, es un gobierno muy represivo hacia las minorías, muy represivo en particular hacia los musulmanes, muy represivo en particular a la gente que come carne, ¿no? Y hay una dictadura carne no, vacas carne en particular, vaca. carne de vaca, ¿no? Ahí como es la dictadura de vegana, si querés. No, y que agita a los hindúes para que los persigan a los musulmanes, Claro, a los civiles exactamente. incluso, ¿no? A los civiles, claro, no solamente lo hace a través del Estado, sino que dice a los musulmanes hay que hacerlos mierda. Había un clip que no lo pasé, pero porque estaba en inglés, no tenía mucho sentido, pero que, o sea, estaba en hindú con subtítulos en inglés, en donde hay un pibito que lo entrevistan en la calle y el entrevistador de la tele le dice: ¿estás a favor de que vengan los musulmanes? Y el pibe dice: sí, tenemos las vidas musulmanas y las vidas hindúes valen lo mismo, son vidas humanas. Y lo corre el adulto, que era el de la tele, dice: vos porque tenés el micrófono me querés decir que las vidas no valen, le decía el pibito. Y el pibito se tiene que ir porque lo empujan, para que no lo busquen, lo empujan Claro. los padres y eso, y dicen: ¿quién te dijo eso? ¿Quién te educó así? Lo persigue no un militar del gobierno, sino el propio entrevistador de la tele. Claro, Por decir por algo eso. que es, o sea, que las dos vidas valen lo mismo, es muy perseguido públicamente en la calle. Totalmente, o sea, el gobierno de Narendra Modi en ese sentido aparte es un retroceso porque la India mediante el partido de Mahatma Gandhi históricamente había reivindicado la laicidad, había reivindicado, ¿no?, un estado donde puedan convivir distintas etnias, y el tipo es claramente del partido contrario, incluso quiere hacer una reedición de la historia en donde las RSS aparecen como un factor fundamental en la independencia, cuando en realidad las RSS no cumplieron ningún rol en la independencia india. Y del otro lado está Sharif, que es el primer ministro pakistaní, que es un tipo también de derecha, ¿no? Hoy es un mundo feliz, aunque no tan feliz, y que proviene justamente de la Liga Musulmana, que fue también la que impulsó, ¿no?, en la creación de Pakistán, y también es un gobierno bastante derechista, aunque ahora entramos en la geopolítica, ¿no? Que ¿cuál es la cuestión? Pakistán históricamente tiene lazos muy fuertes con China, incluso desde la revolución maoísta ya empezaron un poco a afinar relaciones, y hoy en día la sigue teniendo al punto de que los aviones ahora que están utilizando, ¿no? Porque ahora hay como un conflicto donde hay bombardeos, Pakistán anunció que iba a responder, y en el medio los aviones se van tirando entre ellos, aunque sin pasar, ¿no?, la
zona de sí. la frontera de control. Todos esos aviones son chinos, el 85% de la importación de armamento pakistaní viene de China, y aparte China es muy importante Pakistán porque implica una salida al Océano Índico, ¿no? O sea, no sé si podemos ver un mapa, si no, no importa, porque aparte ya estamos con poco tiempo. Estoy cansado, jefe. Pero bueno, básicamente para China es importante Pakistán por esto. India es un aliado occidental, aunque juega muy en la suya, de hecho forma parte de los BRICS, y tiene también cierta, ¿cómo se puede decir? O sea, si bien es un aliado occidental, tiene un juego político propio porque es un país que va adquiriendo importancia. De la cuestión nuclear, Pakistán, dentro de su ¿cómo se puede decir? De su reglamento, plantea que esos pueden tirar bombas nucleares cuando quieran. En cambio, India solo lo puede hacer en defensa. Con lo cual, bueno, estamos ahí frente a una situación que hay que ver cuánto escala. A ver, no estoy diciendo, no estamos ante sí o sí. Creo que como está esta cuestión, ¿no?, donde no hay tantos árbitros y el mundo puede ir a cualquier lado, uno también se preocupa porque dice, che, esto puede terminar en un enfrentamiento nuclear, y un enfrentamiento nuclear, vaya a saber uno en dónde termina. Lo cierto es que, como vimos, es un conflicto histórico. O sea, en esto no estoy diciendo que no haya cambiado tanto la geopolítica, pero sí estamos hablando de que hubo guerras en distintos periodos históricos, y no tanto condicionados por los factores externos, sino más bien por los factores internos, ¿no?, propios de toda esta historia que estamos hablando tan conflictiva entre ambos países. Sí, lo que sí es cierto, así como algo ahora poniéndome pesimista o diciendo, che, ojo, que es que lo de Putin marca algo. O sea, Putin, si vos veías las entrevistas previo a la guerra de Ucrania, el tipo decía, no puede haber una tercera guerra mundial porque la cuarta va a ser con palos, con ramas, vamos a hacer como la frontera China-India, va a ser así, decía, la tercera guerra mundial, con palos y clavos nos vamos a matar todos. Y del tipo después terminó invadiendo Ucrania, lo cual también marca de que en este mundo tan loco puede ser que situaciones, ¿no?, que antes quizás impulsadas por problemas internos se podían resolver en la diplomacia internacional, que claramente hoy se pueden ir al carajo. De hecho, la ONU, creo que hay algo ahí donde la ONU, por ejemplo, dice como, bueno, no se peleen, chicos. No, parece casi un meme, tipo, dice, no queremos que haya guerra, no sé qué. Y la ONU, de alguna manera, aparece totalmente impotente. A todo el mundo le chupa la pija lo que opine la ONU. Está claro también cuando uno ve el genocidio que está llevando adelante Israel sobre Palestina. Y entonces, bueno, estamos ante una situación, ¿no?, donde empiezan a aparecer todas estas cuestiones, y bueno, veremos hacia dónde va. No, sí, totalmente. Hay un paralelismo entre los dos temas que estábamos charlando, que es que en los dos se trata de, hay regímenes de mucha opresión, ¿no? De, como decía Fer recién, de India contra los musulmanes, Israel también. Del otro lado pasa algo parecido con el gobierno pakistaní, pero evidentemente todo esto entra en juego con el tablero internacional, la salida, o sea, la alianza de Pakistán con China. China siempre apunta a establecer esos lazos para la salida, el Golfo de Omán. Hay un montón de cuestiones que hacen con el comercio internacional, la nueva división del mundo, y ahora lo que está por verse en esta próxima semana hay muchas cosas que vamos a tener que charlar el jueves que viene, por lo que decíamos al principio. Ahora Xi Jinping va a juntarse con Putin, ahí probablemente avancen en construcciones de gasoductos, de profundizar lazos comerciales, y hay que ver qué tipo de anuncios hacen, si hacen algún tipo de anuncios. Muchos de estos de los países que forman parte de los BRICS van a viajar para allá, entonces ahí va a ser importante, como también el viaje que haga Trump a esa zona de Oriente durante la semana que viene. Y en el medio, hoy a la mañana, Trump anunció un acuerdo comercial con el Reino Unido en esta nueva guerra de aranceles, la guerra comercial. El tipo dice, bueno, la guerra comercial era para establecer nuevas alianzas o nuevas formas de comerciar que sean favorables para Estados Unidos. Hoy a la mañana supuestamente anunció algo que no está claro que anunció, sino que dijo que iba a anunciar algo, parece Caputo en Argentina, pero no termina de quedar claro que anunció. Igual la bolsa está volando, está todo bien, porque parece que Trump puede llegar a conseguir algo. Hay que ver cuánto hay de humo, cuánto no, pero lo que está en discusión es hacia dónde se va desarrollando toda esta guerra comercial, que tiene que ver con que es muchas veces
uno lo puede entender como el preludio para guerras monetarias, pero también guerras directas por el control de territorio, sobre todo en estas zonas que están en disputa, que tienen de muchos años de grandes conflictos. A mí igualmente lo que me llama la atención siempre en mi visión contra todos los economistas del mundo, particularmente los occidentales, que es que India es el sueño de todos los economistas, porque India viene creciendo desde hace mucho. Obviamente tiene muchos habitantes, eso hace que crezca por encima de la media, y es el foco de los economistas occidentales porque es como la contracara de China. India tiene que crecer a una tasa, ellos proyectan que India va a crecer a una tasa más alta que China, por lo tanto India va a ser la nueva China y China se va a hundir en ese sentido. Por eso, en el medio de la guerra comercial, por ejemplo, Apple cambió o dice que va a mudar toda su producción de China a la India. Eso va a llevar 10, 15 años, ¿no? Por eso también había un meme entre los yanquis que decían... Cook, que es el CEO de Apple, cuando vio que India estaba en guerra y está mudando sus fábricas a la India, ¿no? Como que el tipo creía, bueno, me voy al lado occidental del mundo y acá no va a pasar nada. Bueno, es todo mucho más complejo. Por lo tanto, estamos en momentos de grandes definiciones, en donde esto se va a ir definiendo en el día a día de acá a futuro, y veremos el jueves que viene en qué punto, a dónde va todas estas reuniones que van a haber en estos próximos días. Se siente un mundo feliz, muy mundial, hablando un poco del rearme de Europa, ¿no? Volviendo un poco el al rearme de marco Europa a mí internacional. me gusta, es interesante. ¿Vamos a ver eso? El jueves que viene, sí, podemos hablar sobre el rearme de Europa. Hay que ver, obviamente, todo esto que yo creo que van a ver, que va a ser importante, la foto de ahora del fin de semana de Putin con Xi Jinping. Hay que ver qué más pasa, pero el jueves que viene podemos hablar sobre el rearme de Europa. Asumió finalmente el canciller en Alemania. Sí. Qué bueno después. que tu presidente sea canciller, me da muy Star Wars, muy a potencia, claro. Después Palpatine. tuvo una votación fallida. Dicen que ahí que Merkel operó para que los votos de ella no vayan para allá, Claro. para la CDU. Pero para mí lo interesante es que todos los economistas occidentales también que decían Europa es el ejemplo de la austeridad, no todos ajustaban, como vimos acá con Grecia, que era el eje, pero un montón, Alemania es el ejemplo de la austeridad, ahora dicen no, hay que aumentar el gasto público porque hay que defender Europa frente a la amenaza de Rusia, ¿no? Y hay todo un giro en ese sentido. Si querés nos vamos con ese clip que te pasé, Obre, es muy corto, pero creo que nos quedó afuera de algún mundo feliz, que es de el maestro de Putin, que es buenísimo. Es un clip A que ver. no sé si lo viste. Vamos, vemos eso y Y nos vamos, que, sí. que tengo auto Y nos abajo. vamos. Ah, ya está. No, Sí, pero pero mirá, veámoslo. este clip es buenísimo. Ah, buenísimo. Confrontation, does Russia have to choose one paradigm? The Chinese have a very good proverb. When tigers fight in the valley, pelean en el the valle. smart monkey sits aside El mono and inteligente looks se sienta a at how observar it's cómo gonna termina. end. And this is Y él se followed. jijea, todos se cagan de risa, where ¿viste? is Y esto fue Russia muchos in años, this o sea, fue antes de la pandemia incluso, creo. Entonces... ¿Serán mandriles? los el monos? Están ahí comiendo, se sientan a ver cómo se hacen mierda todos. Bueno, nos vemos el jueves que viene para Nos hablar vemos sobre el el rearme jueves de que Europa. viene. Comenten, aporten guita. Lo de Sí, siempre. acá abajo están los links para aportar, para que podamos seguir haciendo todo esto un poco más lindo, para que podamos invitar Comenten, gente. loco, comenten. Y para poder volver al vivo, porque acá estamos a las corridas y como todo en este mundo se soluciona con plata. No, mentira, no todo. Un mundo feliz. Nos vemos.